Mi nombre es Carolina García Estevez, soy profesora de Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. De hecho, empecé a ser profesora ya muy jovencita. En cuanto acabé los estudios de lo que se conoce ahora como los estudios de grado, que en aquel año era la licenciatura, en el 2005 ya tuve la suerte de poder vincularme muy estrechamente a lo que se conoce como el mundo de la academia, ¿no? Y de una manera como muy gradual y sin interrupción fui simultaneando un máster en Teoría e Historia, un itinerario que creo que es común a muchos de nosotros, ¿no? Y luego ya el doctorado, que me llevó pues, a descubrir la obra de un poeta como pretexto para cuestionarme preguntas siempre constantemente sobre el mundo de la arquitectura, desde estos límites, ¿no? tan difíciles y tan complejos del mundo disciplinar en el que nos encontramos. Gracias a Dios pues, ha ido pasando el tiempo y me he podido ya vincular definitivamente después de muchos periplos por otras universidades, estancias de investigación en el extranjero, desde la University of Illinois at Urbana-Champaign, donde estuve haciendo clases 2 años, estancias de investigación también en Italia, en Alemania, también en Inglaterra. Pues finalmente he podido obtener lo que se conoce como la tenure position ya, ¿no? Lo que es la vinculación permanente aquí en la Universidad Politécnica de Cataluña, y es algo que realmente abre un horizonte, ¿no? Porque es cuando puedes dedicarte plenamente a construir de manera sólida un proyecto intelectual que se ha ido, creo que fraguando años anteriormente, ¿no? De una manera ya clara y decisiva, desde todas las estrategias que se pueden ir vehiculando desde el mundo de la academia, del mundo de la universidad, como la investigación en archivos, la reescritura de la historia de la arquitectura, el papel de los maestros y los discípulos, ¿no? Estas generaciones temporales, ¿no? Que se van construyendo, y que en Barcelona pues, tenemos casos como muy flagrantes, ¿no? Desde las primeras generaciones de nuestro fundador de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ¿no? Como era Elias Rogent, y sus primeros ya discípulos como Antoni Gaudí, hasta casos más contemporáneos que todo el mundo reconoce hoy en día, como podía ser el magisterio del profesor Rafael Moneo como catedrático de elementos de composición en Barcelona entre el año 1971 y 76, y discípulos tan reconocidos como Enric Miralles, ¿no? Entonces, en el momento en el que puedes ya de una vez por todas, después de esta carrera de obstáculos, que todo hay que decirlo, ¿no? Es la carrera académica en la que muchos de nosotros, los jóvenes, nos encontramos inmersos y que no está exenta de dificultad, después de que se consigue, ¿no? Establecer ya un punto fijo sobre el que se ha ido construyendo toda esta constelación, pues se abren horizontes que creo que son muy atractivos y que pueden ir consolidando pues, líneas de trabajo que forman parte del proyecto colectivo en el que me encuentro, ¿no? Inmersa, ¿no? Doy clases en un departamento en concreto, no solo en la universidad. Nuestra universidad tiene departamentos. Creo que esto para el espectador es importante, ¿no? No hay un departamento único en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, sino que las áreas de conocimiento se estructuran precisamente por departamentos. Y el nuestro, el de Teoría y Historia, está conformado por mucha gente, y además por muchas también generaciones. O sea, ha pasado mucha gente por aquí que ha dejado pues, esta huella que unos siguen, otros cuestionan, otros en cierta manera criticamos, otros tomamos el relevo, y que establece un punto de partida que yo creo que es interesante y que es lo que mejor me define, ¿no? Por lo que aposté, por los estudios académicos, por situar siempre la historia en el centro, por saber que es una historia que está en Barcelona, muy vinculada a lo que es la tradición y la historia material de esta escuela, y con todo lo que ello implica, y a estos márgenes también tan difíciles de la arquitectura desde otras disciplinas como podía ser la poesía o la literatura. De hecho, en el departamento de Teoría e Historia, yo en el fondo estoy impartiendo docencia en la sección de Historia. Entonces, en la sección de Historia de nuestro departamento, hasta hace muy poco tiempo, nuestro catedrático jefe, ¿no? Que vinculaba muy estrechamente su línea de investigación a todo lo que los jóvenes empezábamos, ¿no? Y teníamos entre manos, era el catedrático Josep María Rovira. Si tuviéramos que explicar, ¿no? lo que este personaje fue capaz de construir durante 25 años, bien
de cátedra ininterrumpida, ¿no? Y de dedicación continua a los estudios históricos, es siempre una mirada crítica, una mirada incisiva, interrogante, punzante, hacia el valor de la relación, ¿no? Que adquiere siempre la arquitectura como una estructura que es capaz de explicar el poder, la economía, la capacidad que tiene la arquitectura de explicar el mundo. Y creo que esto es un valor que se está perdiendo cada vez más, cada vez menos se está hablando de arquitectura, situando la arquitectura en el centro, y hay otras disciplinas que intentan desplazarla, y de esto yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Y en esta línea de trabajo se ponía en el centro, ¿no?, de discusión siempre que el objeto, que es como un cuerpo radiante, como dicen los poetas Cirlot, ¿no? Cirlot dice: la arquitectura es como un cuerpo radiante de luz, irradia vectores que son significados, y esos significados son líneas de interpretación. Y si nos acercamos a la arquitectura con una mirada crítica y cuestionamos preguntas que son siempre constantes, porque son el eterno retorno de lo que representa la arquitectura en la sociedad, ¿no? ¿Quién es el cliente que paga esas grandes obras? ¿O quién es el cliente que está detrás de una construcción? ¿Qué programa ideológico tiene tanto el cliente como el proyecto en el que se inscribe su proyecto intelectual? ¿En qué manera esto repercute en la sociedad? ¿Qué compromiso tiene la arquitectura con la ciudad? ¿Qué compromiso tiene también con las estructuras de poder? Eso es algo que aprendimos de él, muchos de los que hemos venido después, ¿no? Yo recuerdo que el primer trabajo en el que tuve que ejercitarme y aprender casi como a golpe de tirarte a la piscina sin agua, ¿no? Y decir: venga, esto es la investigación. Fue participar en un catálogo, en una exposición de la obra completa de José Luis Ser en la Fundación Miró de Barcelona, en el año 2005. Y recuerdo como si fuera ayer que llegaba y decía: bueno, cada obra tiene que ser una ficha, pero es que cada ficha tiene que explicar lo que es Sert. Y desde la Casa Duclos, que es una obra menor de un arquitecto recién licenciado, como es José Luis Ser, el año 29, para su prima que vive en Sevilla, hasta explicar la sede del Holyoke Center en Harvard, cada edificio era el mundo de Ser en ese determinado contexto político y social de su momento, en su proyecto intelectual, con sus ideas, con el choque con la realidad, porque entender la arquitectura como crítica de las ideologías y como crítica realmente de esos proyectos intelectuales siempre es un choque violento con la realidad que les circunda, ¿no? En qué momento la arquitectura en Ser fracasaba, en qué momentos triunfaba. Era algo que aprendí ya muy jovencita, ¿no? Entonces, eso lo llevas contigo, ¿no? Los ojos del arquitecto, que tiene la formación de ser, en primer lugar, arquitecto, y que luego se forma en el estudio de la historia de la arquitectura, pero siendo arquitecto. Y yo creo que esto es importantísimo. No soy una historiadora de la arquitectura como cualquier otra persona que se hubiera licenciado en estudios históricos y que luego se interesa por la arquitectura. Yo primero soy arquitecta y he aprendido lo que significa la arquitectura desde su propia complejidad, y luego utilizo la historia, que es esa herramienta tan compleja, para entender qué hay detrás de ella. Y eso creo que es algo que ha quedado porque todo lo que hemos ido haciendo desde ese 2005, que ellos antes, la cátedra formada por Josep María Rovira estaba integrada por profesores de la talla de Juan José Lahuerta, Antonio Pizza, Enrique Ranell, son toda una generación excepcional de historiadores, arquitectos e historiadores de la arquitectura, que han sido capaces de construir, yo creo que el corpus disciplinar del estado del arte de la arquitectura catalana del siglo XIX y XX, que se dice pronto, pero cualquier persona que quiera conocer a Sert tiene que acudir a los estudios de Rovira. Cualquier persona que quiera conocer, evidentemente, quién es Antonio Gaudí, la autoridad a nivel mundial es Juan José Lahuerta. Cualquier persona que quiera conocer, ¿no?, a lo mejor que es el legado de arquitectos de posguerra como José Antonio Coder, tiene que acudir a Antonio Pizza. Es decir, se ha ido tejiendo un recorrido de estudios históricos, de monografías de arquitectos, también de monografías temporales, de historia de la arquitectura catalana en el contexto internacional, que ha llegado hasta nuestros días. Los últimos trabajos que hemos construido están alrededor de la figura de Enric Miralles,
entendiendo que este era el último arquitecto que representaba pues esta línea de tiempo que nos hemos encargado de trabajar a lo largo de tantos años. Y ahora precisamente estamos también hemos fundado un nuevo grupo de investigación que se llama LOC, que forma parte de estas redes internacionales del arte y de la arquitectura modernos, ¿no? En el contexto local global, entendiendo que figuras como Gaudí, Moneo, Miralles, Sert, Coderch no se pueden enfocar desde miradas ensimismadas, no podemos acercarnos a ellos como objetos aislados, sino que tenemos que ser capaces de entender geografías artísticas, culturales y políticas más amplias para comprender el legado de estos personajes. Bueno, también me gustaría decir que, claro, toda esta generación excepcional de profesores tuvo un maestro, y esto también creo que es importante, ¿no? Es decir, ¿dónde surge esta capacidad de esta mirada crítica e incisiva? Evidentemente todos son discípulos de Manfredo Tafuri, yo creo que esto es algo que tiene que quedar claro. O sea, todos hemos tenido el influjo, en cierta manera, de los estudios históricos de Manfredo Tafuri, un personaje que quería ya desde un principio, en primer lugar, como dice Massimo Bulgarelli, a propósito de los estudios inacabados de Tafuri sobre Giulio Romano, que la arquitectura es crítica del lenguaje también, es decir, que los lenguajes arquitectónicos son estructuras también de poder y que se están conformando el lenguaje como una relación con el mundo, una manera de establecer un diálogo con el mundo, y la arquitectura lo hace a través de sus propios lenguajes. Esto es una cosa que aprendimos todos de Manfredo Tafuri, y la otra evidentemente es la arquitectura como sistema de relaciones, como críticas de las ideologías, ¿no? Esta capacidad de entender pues que seguramente Alberti, sin su papel, ¿no? como abreviador apostólico de sucesivos papas, no habría estado en contacto con unos ciertos cenáculos intelectuales del momento y no habría construido su proyecto intelectual, y lo mismo con Giulio Romano o con tantos y tantos otros arquitectos del XVI. Tafuri es el gran maestro de toda una generación de arquitectos, historiadores de la arquitectura, no solo barceloneses. A nivel nacional hay discípulos como Carlos Ambricio o Víctor Pérez Escolano, ¿no? que han bebido directamente de las fuentes del maestro, y luego hay toda una segunda generación de arquitectos que estamos conscientes que hemos aprendido de Tafuri a través de nuestros maestros, como pueden ser pues, arquitectos y historiadores de la talla como Carlos Plaza en la Universidad de Sevilla y otros tantos, ¿no? que nos debemos pues eso, a ese magisterio. Dentro de estos ciclos, ¿no? El profesor Carlos Plaza es mucho más joven que yo, unos cuantos años más joven que yo estoy como entre medio, entonces eso es lindo, es muy lindo ver cómo esas cadenas del tiempo se van articulando, y creo que era de recibo situar esa pedagogía radical de Manfredo Tafuri aquí en los años 70 en Barcelona, que es donde caló de una manera muy honda a través sobre todo de la figura de Kurt Kecklas, que fue el que fue capaz de armar Kecklas todo este entramado de profesores excepcionales cuyo legado aún dura aquí. Y Barcelona en los años 70, que claro, era una Barcelona convulsa, revolucionaria, que estaba intentando en todo momento vivir los últimos años del franquismo, ¿no? Como una oportunidad de reformulación de sus estructuras, ¿no? del poder, y eso fue lo que hizo que el discurso de Manfredo Tafuri calara de una manera muy directa, ¿no? en toda esta generación de arquitectos que entraban precisamente a la universidad como docentes no numerarios esos años, a finales de los años 70, principios de los 80, en la Universidad Española. Sí, a la pregunta de si tenemos algún lugar que sea propio, ¿no? Es algo que sea una patria personal, ¿no? Algo que nos vincule a un lugar. Hay muchos, y yo creo que es un proceso de autoaprendizaje, ¿no? Cuando uno descubre finalmente al lugar al que perteneces, que has en ese caminar descubierto muchas cosas de ti. Por eso la pregunta de si pertenecemos a algún lugar, con los años me estoy dando cuenta que cada vez pertenezco más a la patria de la infancia, y eso es algo que me ha ayudado a entenderlo Rainer Maria Rilke, ¿no? El poeta del que hice
mis estudios doctorales hace ya muchos años y lo explicaba muy bien en la literatura, en la poesía, ¿no? Decía, la verdadera patria del hombre es la infancia, solo somos infancia y futuro. La infancia es esta especie de reino que vibra en el eterno, ¿no? En la eterna suspensión del tiempo. Y muchas veces no sabes cómo, seguramente es que cada vez que te haces más mayor te vienen, ¿no? esos recuerdos que no son recuerdos como tal, yo creo que es el lugar de la memoria, ¿no? En el que al final construís como una especie de teatro, ¿no? Imaginario de situaciones, de objetos, casi de relaciones simbólicas, ¿no? Que para ti tienen un significado, ya sea de felicidad, de descubrimiento, de una sensación que perdura. Y yo diría que si pertenezco a algo y si hay algo que realmente me ata a un lugar, yo diría me ata a la memoria. Yo soy una persona tremendamente desaprensiva y desaprendida con respecto a mi pasado, por circunstancias extraoficiales que no vienen evidentemente al caso. No me gusta pensar en el pasado, siempre soy una persona que intento mirar hacia el futuro, pero en el momento en el que te das cuenta que hay algo de tu pasado que por mucho que intentes borrar no se va, ¿no? Y siempre aparece, es cuando dices, esto es lo que va a durar, esto es lo que yo soy, esto es lo que en ese momento, ¿no? Te reconoces a ti mismo como figura. Y un filósofo, profesor de estética, bueno, uno de los mejores pensadores ahora en activo en España, que es el profesor Gumá, es el director de la Fundación Juan Marc, que tiene un maravilloso libro que se llama La imagen de tu vida y explica la experiencia que tuvo experiencia profunda, vivencia, como diría Rilke, más que experiencia es la vivencia profunda cuando falleció su padre. Dice, qué paradoja que cuando fallece realmente el ser que más quieres, el que ha engendrado tu vida, ¿no? Es cuando tienes la imagen de tu vida y la imagen de su vida también, ¿no? ¿Cómo somos capaces de construir la imagen de algo solo cuando ese algo ya no lo tenemos? Por eso creo que es lindo pensar que pertenecemos a aquello que ya no tenemos, porque es el momento en el que nosotros nos volcamos a realmente construir la imagen de eso que ya no está con nosotros, ¿no? Y Javier Gomá lo explica de una manera maravillosa, ¿no? La imagen de tu vida, ¿cuál eres? ¿Quién eres tú, ¿no? Puedo completar ahora lo que es la construcción, en el fondo a lo que se refiere es el momento en el que dejamos de vivir para que empiece la historia. Entonces, mi patria es la historia, ¿no? Mi patria es la memoria construida en forma de relato, la necesidad de construir las imágenes de ese relato, que ya no forman parte de nuestro presente, ¿no? Y que son esa historia de nuestra vida. Y en términos personales, si tuviera que decir una, es el mar. Es el mar, es el horizonte del mar, veranos de felicidad máxima, poblaciones costeras de Cataluña, cerca de arquitecturas fantásticas, además, que luego con el tiempo he descubierto que me habían influenciado muchísimo de manera subconsciente, como es la arquitectura de Ricardo Bofill, en concreto el castillo de Kafka, en una urbanización en Valpineda, en Sitges, y esos momentos, ¿no? de felicidad en los que empiezas a pensar, ¿y si fuera que yo decidí, ¿no? en un día estudiar arquitectura porque estaba influenciada por esa obra y no la entendía? O si fuera que, ¿no? Esas preguntas que no tienen respuesta, pero que uno se rompe el casco, ¿no? Por intentar darles respuesta, ¿no? Yo no tengo nadie, al menos en la línea de tiempo cronológica que controlo, que conlleva hasta los bisabuelos o tatarabuelos. Yo no conozco realmente a nadie que haya dedicado su tiempo a estudiar la arquitectura, ni provengo de una familia de arquitectos, ni tengo en ningún punto de contacto. Mi vinculación con el mundo de la arquitectura fue una parte casi de este mundo del aprendizaje desde la infancia, ¿no? Mi padre era diseñador, aún lo es, de mobiliario, es
tiene una mente creativa, ¿no? Siempre lo recuerdo en aquella época, que los que nos estén escuchando no deben de saber ni qué es, pero con una mesa enorme de Parallax, una mesa de dibujo de las antiguas, con su Parallax, con el que iba dibujando pues los diferentes diseños de muebles y de espacios interiores, y yo de muy pequeña tengo como cosa también que explica muy bien el Malte, ¿no? De los recuerdos, de esa cosa que te viene como un ruido. Recuerdo cómo saltas, tengo esa sensación metida dentro, el ruido que hace el tecnígrafo cuando pasa el ángulo recto, que hace clic, clic, ¿no? Entonces, clic, clic, el clic, clic es que gira y puedes pues comer el ángulo que te dé la gana, pero cuando le dabas al botón y de manera automática giraba y se ponía el ángulo recto, eso lo tengo interiorizado como algo que me llamaba la atención. Digo, ay, mira, mi padre está dibujando en la habitación, en el estudio, y también lo recuerdo hasta altas horas de la noche. Entonces, no sé, un buen día dije, quiero estudiar arquitectura. Y dijeron, mi padre, bueno, siempre me decía, no, algo más técnico. Y yo, de manera intuitiva, pensaba, pero si la arquitectura ya es técnica, es muy técnica, pero lo que además tiene es esta componente, evidentemente, inexplicable, humanística, ¿no? Y que a mí también me apasionaba, porque desde muy joven a mí todo lo que era la historia del arte me chiflaba. Yo he estudiado en un colegio de monjas católicas ultra conservadoras, que es algo que también deja seguramente huella. Y me acuerdo que aprendimos historia del arte con cromos, no había diapositivas en aquella época, no, era alucinante, y eran una especie como de fichas pequeñas, que eran las mismas fichas con las que se hacían en los años 50 los libros a color, porque aún no existía el fotolito a color. Esas mismas fichas pues eran con las que nos enseñaban los cuadros de Velázquez, todos, Tiziano, todos los maestros. Yo estudiaba con eso y los coleccionaba. Tenía mis álbumes de cromos, que esto parece como una arqueología del saber, es decir, ¿cómo que estudias historia del arte con unos cromos en pequeño que podías ir comprando y detrás hacía una fichita? Pues sí, esto es como me aficioné a la historia del arte. Y finalmente, con muchas batallas amigas que no querían que realmente yo estudiara arquitectura, yo dije que sí, y salió bien. Y salió bien porque yo creo que al final lo que no hay que nunca decir que no es a la intuición de cada uno. Si uno quiere hacer algo que realmente le gusta, le apasiona, nunca tiene que cortarse las alas y tirar adelante. O sea que sí, no vengo de familia de arquitectos, pero yo creo que esa sensibilidad creativa sobrevolaba mi casa de alguna manera ya desde muy pequeña. Entender que en arquitectura hay historia del arte, que hay historia de las ideas, que hay pensamiento, que hay filosofía, que hay urbanismo, que hay construcción, que hay tecnología, que hay estructuras, claro que lo hay. Es un cuerpo de síntesis. Yo no puedo imaginarme en otra cosa mejor que la arquitectura para explicar nuestro presente. No la hay. Para entender qué nos está pasando como sociedad, qué nos está pasando dentro de nuestras grandes limitaciones en el siglo XXI y todas las potencialidades que también tenemos. Hay que ir a la arquitectura, hay que ir a la ciudad, hay que volver a situar en el centro, siempre. Nunca uno puede decir soy hijo de, no somos hijos de, somos hijos de muchas cosas, formamos parte del tiempo. Y el tiempo tiene una complejidad y una densidad que es muy difícil de vehicular a través de la singularidad de un único personaje. Nos vamos haciendo en el tiempo y desde esta cadena de transmisión, ¿no?, de la Cátedra de Historia de la Arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que se constituyó alrededor de la figura de Josep Queclas, Josep María Rovira y toda esta generación de arquitectos que eran los discípulos directos por línea congénita, casi podríamos decir de sangre, ¿no?, con Manfredo Tafuri, porque viajaban al IUAP, porque atendían a sus cursos, porque cuando Manfredo Tafuri venía a España iban a ver juntos el Palacio de Carlos V en la Alhambra, iban a El Escorial y dictaban cursos sobre el Renacimiento en España. O sea, este contacto, ¿no?, directo con Manfredo Tafuri es inevitable, indiscutible. Luego, evidentemente, cualquier historiador, tanto del arte como de la arquitectura, es heredero del siglo XX, es heredero de las tradiciones artísticas, de la literatura artística del siglo XX, desde el legado de Avi Warburg, en donde podemos situar una cadena del tiempo con nombres como Ernst Wombrich, hasta llegar a nuestros días con historiadores y profesores de estética como Georges Didier Bergman, o el propio profesor de la NYU, de la New York Public University, como es Christopher Good, con una obra imprescindible como es Renacimiento anacronista.
son, por lo tanto, líneas del tiempo, ¿no? De maneras de hacer que, perdón por la redundancia, pero que de lo que hablan es del tiempo, no están hablando de otra cosa, nos sitúan en la complejidad del devenir del ser, ¿no? Y Barbour lo explicaba muy bien desde sus propias obsesiones de devolver a la vida las imágenes. Decía, ¿por qué las imágenes perduran, ¿no? ¿Cómo puede ser? Se centró en el Renacimiento y cómo puede ser que la antigüedad pagana, grecolatina, perdure en el proyecto humanista del Renacimiento. ¿Qué es lo que hace que esa pathos formen, esa forma empática siga perdurando viva, ¿no? En movimiento? ¿Qué hace que las imágenes pasen de una generación a otra generación y adquieran significados nuevos? Esa es realmente la verdadera maestría, ¿no? de esa línea de discípulos y maestros, que arrancaría evidentemente la gran crisis del XIX, ¿no? Iniciada por los estudios de Nietzsche. Pero dentro de esa línea del tiempo que insisto, arranca de la enorme crisis de las ideologías del siglo XIX, proseguiría en el siglo XX con grandes historiadores del arte como el propio Barbour o el propio Manfredo Tafuri. No tenía ningún reparo en reconocer que su maestro era Giulio Carlo Argan, uno de los mejores historiadores del arte romano, ¿no? Entonces, para entender la arquitectura podemos partir del arte, por supuesto, ¿no? Pero también podemos partir de otras disciplinas que también se cuestionan la difícil tarea, ¿no? De encomendar un origen a la modernidad artística del siglo XX. Y esa dificilísima tarea la emprendieron también otros escritores, artistas como Rainer Maria Rilke, que es un poeta al que casualmente pues, he dedicado por el propio devenir, ¿no? de mi trayectoria, que uno nunca sabe bien, bueno, sí que sabe, pero finalmente lo que acaba haciendo es dedicándose a aquello que realmente le apasiona, ¿no? Y uno descubre la obra de Rilke a través de, ya sea la prosa, a través de la poesía, a través de las cartas. La obra de Rilke yo creo que representa, en primer lugar, la capacidad de tener tantos registros diferentes de la palabra escrita, que yo creo que esto es algo muy importante para la complejidad de nuestros días, ¿no? De que hay muchos también registros, ¿no? Y que la escritura, ya sea arquitectónica o oral, no tiene por qué estar siempre escrita en un único género, ¿no? Rilke escribió novelas autobiográficas, pero con personajes de ficción, haciéndose pasar con Ewald Traui, como Malte, la imprescindible, ¿no? Novela de la crisis de la modernidad, que son los apuntes de Malte Laures Bridges, otras que eran autobiográficas de infancia, ¿no? Que es ese tema con el que nos vinculamos a esa eterna patria del hombre. Una infancia terrorífica en el caso de Rilke, huyendo de una Praga que consideraba un punto de no retorno. Pues tendrían novelas autobiográficas de este periodo que son imprescindibles, como La canción de amor y muerte del Alfred Christoph Rilke. Es decir, la novela autobiográfica es un género que acaba con la novela histórica, y Rilke junto con el Ulises de Joyce están sentenciando ese género. Pero también escribió evidentemente poesía, a Rilke por el que se le conoce es por ser uno de los grandes poetas universales. Y otro registro que es importantísimo, que es la carta, el epistolario, ¿no? Es un personaje que a diario escribía 4 o 5 cartas a interlocutores que iban desde sus propios mecenas, su editor, su amante, su madre, su mujer, sus amigos. La vida de Rilke está escrita a través de la epístola, ¿no? Y cartas que son realmente, algunas de ellas, manifiestos que han definido la estética del siglo XX. Y estoy pensando, por ejemplo, en Cartas a un joven poeta, que es ese famoso también relato que le empieza a construirse alrededor de un poeta en Roma en el año 1904, el señor Capus, al que pues, un poeta se dirige a otro poeta, ¿no? ¿Qué tengo que ser para hacer un poeta? Y Rilke le contesta, no haga nada. Y esto me parece extraordinario, es decir, ¿qué hay que hacer para ser un buen arquitecto? Yo casi también diría, no haga nada. La buena arquitectura, vamos a cambiar la palabra arquitectura por poesía, Rilke le contesta, la buena poesía nace de la necesidad, de una necesidad de ser. La obra de arte nace de la propia necesidad intrínseca de ser. Por lo tanto, ¿de dónde nace la buena arquitectura? De la propia necesidad de ese ser en el tiempo, ¿no? Es ese ser en el tiempo que hemos hablado, en el que figuran tantos personajes y tantos vectores complejos, ¿no? Por lo tanto, un maestro que me ha ayudado a entender lo que es, en primer lugar, la arquitectura,
como manifiesto visual es Rilke, la palabra de Rilke. Rilke es un grandísimo crítico de arte, extraordinario. Es la primera persona que entiende a Cézanne, la primera, mucho antes que Émile Zola, con el que tiene, bueno, Cézanne una relación de amor-odio a través de la obra. No, mucho antes llega Rilke en la primera exposición que se hace en el Grand Palais de París, en octubre del año 1907, un año después de la muerte del maestro, y el primero que se da cuenta de que realmente Cézanne es el maestro de la modernidad es él. Estamos hablando del año 1907, antes que Picasso lea Balzac y la obra maestra desconocida, antes que empiece el cubismo, cuando se está fraguando el tránsito de la modernidad. Rilke le pone palabras, ¿no? Y dice, ahí tenéis al profeta Cézanne, ¿no? Mística del color, antes de que nadie pinte con color, mancha como Malevich desde el suprematismo, es decir, Rilke desde la poesía es capaz de comprender el contenido teórico de la obra de arte como crítico. Crítico que, además, un grandioso también crítico de arquitectura. Las elegías del Duino están llenas de arquitectura. Y es un canto, una elegía es un final. Es un final que él escribe entre el año 12 y 22, el que dice, se acabó. La arquitectura, como la habíamos entendido, ya no volverá a ser nunca más lo que era, ¿no? Ese es el final. ¿Y ahí es que él entiende como necesidad? Como una necesidad de decir también, de decir adiós, ¿no? Porque dice, ¿volverán las pirámides de Egipto? Jamás. ¿Volverán las catedrales? Nunca. ¿Tenemos la misma necesidad de construir catedrales como las que tenían los hombres del medievo? Jamás. Ahora tenemos necesidad de otras cosas, cosas mundanas, cosas que perecen, cosas que se hacen eternas en su morir, pero que son necesidad de ser. El propio Heidegger dice que uno de los grandes poemas, ¿no?, de la modernidad, cuando le dicen, escoja los 3 poemas más importantes de la modernidad, uno se llama la trilogía española, que es una poesía que escribe cuando Rilke viene aquí a España, en un viaje que le trae a tierras españolas, a Toledo y Ronda y otras ciudades del sur, en el invierno del año 12 y 13. Y allí también escribe La higuera. Y cuando ves cómo describe la higuera, parece que esté describiendo la sección de una catedral gótica, ¿no? Porque descubre, bueno, Rilke es un personaje que va a la estructura, a la raíz de las cosas, ¿no? Dice, bueno, ¿qué diferencia hay, higuera, tú que te yergues con tu enorme tronco y tus hojas son capaces de construir los nervios que constelan los filamentos del cielo? Oh higuera, en tu nave... No... Utiliza palabras espaciales de la arquitectura para explicar la necesidad de una vivencia. Entonces, claro, Rilke habló de poesía, habló de arquitectura, Rilke habló de arte, Rilke habló de sus contemporáneos, siempre a través de la palabra, ¿no? Y por eso, en esa línea del tiempo, es imprescindible citarle a él. Yo con él he aprendido que lo que hay que hacer es mirar. Y cuando miras, que es esa misma construcción de la imagen de la que hablábamos antes, ¿no? La construcción de la mirada. Cuando miras, eres capaz de luego crear la imagen. Y esa imagen, te das cuenta muchas veces que está vinculada a la palabra, a lo que decía el pensador Javier Gomá de la construcción del relato de la imagen de tu vida, ¿no? Pero viene del mirar. El primer diario, que también, diario, se me había olvidado otro género, ¿no? Cuando tiene un desenlace amoroso con su amante, con Lu Andrea Salomé, después del viaje a Rusia, Lu, que es una de las mujeres más interesantes del siglo XX para estudiar, Lu le dice, vete a Florencia, ¿no? y espabila, que tiene 22 años, han tenido su primera crisis con ella, que se llevan bastantes más, ella que lleva las riendas de la relación, le dice, déjame en paz y vete a Florencia y cuando vuelvas me cuentas. Y el diario florentino es un diario escrito en forma de epístola, diciéndole, querida Lu, te he hecho caso, he llegado a Florencia, estoy aquí en un hostal en Lungones y Ristione, he ido a la academia, estoy yendo cada día a los Uffizi, estoy aprendiendo a ver. Y miro, me paso todo el día mirando, ¿no? Entonces estoy aprendiendo a construir mi mirada. Y Rilke se va de Florencia porque dice, no puedo soportar más el mirar, me voy. Hay un momento en que se le revela el mito, ¿no?, de Florencia y dice, me voy, ¿no?, y se escapa. Pero los diarios florentinos son ese aprendizaje ya del mirar, en forma de diario
de historia del arte, porque allí habla de Botticelli, habla de Miguel Ángel, habla de la arquitectura, dice, bueno, el Palazzo Vecchio, dice una enorme mole medieval que se yergue como un gigante, ¿no?, que protege la ciudad. Está construyendo, ¿no?, con palabras ese imaginario, ese mirar. Sé que volveré a Cézanne, ¿no?, seguramente, y dirán, ay, Dios mío, ¿no?, Cézanne y la gran exposición del Gran Palais. ¿Cómo es mi día a día? Es que es muy poco glamuroso decirlo, pero es que es trabajando. Trabajar y trabajar. No conozco otra manera, no sé, de abordar el día. No hay una rutina. No hay una rutina en el sentido de que hay periodos en los que a lo mejor estás entregando un libro, porque desde que decidí ya dedicarme definitivamente a la academia, tuve que abandonar las prácticas profesionales, quiere decir que se vinculaban a pequeñas intervenciones siempre de restauro, de rehabilitación y de preservación de edificios de la modernidad arquitectónica del siglo XX. Uno de ellos fue una intervención maravillosa en las Escalas Park de José Luis Ser aquí en Barcelona, junto a Josep María Rovira, y cuando tuve que abandonar la práctica porque finalmente se acaba imponiendo, ¿no?, un modus operandi de vida, al final el día a día es según los proyectos que tienes encima de la mesa, cómo vas acabando. Esto lo decía también Rick Miralles, los proyectos nunca tienen fin. En el momento en el que seguramente tienes que entregar un proyecto, inicias otro, ¿no? Entonces, en este momento estoy trabajando a la par en dos cosas que además creo que se me solapan y que todas tienen que ver literalmente con esta noción del tiempo. Por un lado, que estoy trabajando en Rilke, con motivo del centenario de las elegías de Duino. Se realizó en la residencia de estudiantes de Madrid un ciclo de conferencias que se llama Las ciudades de Rilke, y ahora estamos entregando el libro de actas de ese libro. Y claro, el proceso editorial de la construcción de un libro de actas es apasionante. Todo el mundo que se dedica al mundo editorial, que es al que yo finalmente me he consagrado como curadora y editora de contenidos, es maravilloso, ¿no?, porque es dar forma de nuevo a esos discursos, ¿no?, que parten de la palabra, que necesitan de la imagen para construirse y que luego acaban en un objeto, ¿no?, que acaba siendo parte casi de un archivo vivo, ¿no?, que es el objeto libro, pero que es casi como una obra construida en pequeño, ¿no? Entonces, en este sentido, un libro para mí es como un edificio, o sea, es que tiene sus cimientos, tiene luego todo lo que sería su estructura, tiene su aparato gráfico, tiene todo aquello que lo construye, ¿no?, como una verdadera secuencia de estructuras. Esto es como entiendo los proyectos, entregando materiales constantemente para ir produciendo o exposiciones o monografías, o libros de actas de ciclos de conferencias, y por lo tanto esto es una de las líneas en las que estoy trabajando en el día a día. La otra tiene que ver con el patrimonio, con patrimonio y en concreto en patrimonio en España, ¿no? La recepción de la imagen del patrimonio arquitectónico a lo largo del tiempo. Y por citar solo dos ejemplos, desde los hispanistas norteamericanos como George Klubler o el propio Ernst Rosenthal, que cuando vienen aquí descubren lo que es el barroco castellano, o el barroco gallego, o el renacimiento, ¿no?, de Pedro Machuca, construyen una manera diferente de ver nuestro legado y nuestro patrimonio desde esta tensión de lo local y lo global, ¿no? O el propio Aldo Rossi, ¿no? Aldo Rossi, cuando descubre Santiago de Compostela y el barroco compostelano, tiene una influencia muy grande en la obra de uno de los grandes arquitectos del siglo XX, como es Rossi, ¿no? Por tanto, por el otro lado, estoy trabajando en todas estas líneas, la línea de la construcción de la imagen, del relato del patrimonio arquitectónico español a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que también es, de nuevo, una cuestión de literatura artística y de historiografía moderna. En este momento somos un grupo de investigación que está bastante bien armado, ¿no? La ventaja de aquí, de la universidad pública, es que la única manera de conseguir proyectos es creando una buena red colaborativa, ¿no?, y una buena red de trabajo institucional. Por ejemplo, ahora tenemos en vida un proyecto financiado por el Ministerio, que también es apasionante, sobre maquetas de arquitectura.
maquetas, pero solo maquetas que representen el patrimonio arquitectónico español, que se hayan realizado entre 1752, que es la fecha que coincide con la apertura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hasta 1929, que es la exposición de Barcelona Internacional, la que todos conocemos, la archiconocida por la intervención de Mies van der Rohe y de Lily Geit en el recinto ferial. Por lo tanto, estoy en ese proyecto, claro, se establece una red, ¿no? Todo proyecto de investigación no puede ser una cosa ensimismada de una persona intentando establecer un soliloquio, ¿no?, con uno mismo, sino que en este proyecto estamos trabajando en paralelo con investigadores del Barbour Institute de Londres, estamos trabajando también con investigadores de la Cité du Patrimoine de París. Estamos trabajando también con instituciones italianas, como es la Academia de España en Roma, la Academia de la Belle Arti di Bologna, el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Es decir, estamos creando una red. La investigación, si no está conectada, interconectada, ahora ya más que nunca, transnacionalmente, como dice nuestro grupo de investigación LOC, local global, somos incapaces de entender el mundo en el que nos situamos. Y evidentemente es una red que se cuestiona las fronteras de esas geografías artísticas. No hay que seguir ¿no?, legitimando los discursos del siglo XX de una hegemonía cultural de unas naciones sobre otras, sino que hay que dar voz a nuevos discursos, ¿no?, que seguramente nos ayudará a entender esa dinámica de una manera mucho más compleja y mucho más enriquecida. Y sí, si tuviéramos que citar pues nombres propios en España, además del grupo de Barcelonés, donde estamos pues, el profesor Juan José Lahuerta, Antonio Pizza, Enrique Granell, yo misma, Ramón Graus. A nivel nacional trabajamos muy estrechamente con el profesor Salvador Guerrero de la Universidad Politécnica de Madrid, muy estrechamente con el profesor Carlos Plaza de la Universidad de Sevilla, con Rebeca Merino también de la Universidad de Sevilla y de Valladolid, con Miriam Cera de la Universidad Autónoma. Es decir, vamos construyendo una red colaborativa en la que, ¿no?, estos intereses comunes y afines luego buscan sus interlocutores internacionales, ¿no? Es un día a día como que hay un montón de intercambio como intelectual. Totalmente. Pero también hay un momento que también me imagino que o sea, no sé si cada cuánto tiempo, pero necesitas un espacio de abstracción, ¿no? De soledad. La soledad a mí me la da Rilke. Yeah. La soledad me la proporcionan los estudios sobre Rilke. A pesar de que el libro Las ciudades de Rilke también era de nuevo otra red. Porque era una red entre el Kunsthistorisches Institut Florence, encabezado por su director Gerhard Wolf, el Archivo de Literatura Alemana de Marbach, representado por Thomas Schmidt, que es el que tiene los archivos, una parte de los muchos lugares donde están las cartas y, ¿no?, la literatura archivada de Rilke. Por lo tanto, investigar es poner en relación muchas cosas entre sí. O sea, a pesar de que el proyecto más personal, lo he de admitir, ¿no?, es el de Rilke, porque resulta extraño que una arquitecta, historiadora de arquitectura, al final se consagre, ¿no?, a un estudio de un poeta y además de lengua alemana, resulta como un tanto periférico, pero es que es de nuevo la misma tesis. Si te das cuenta, estamos siempre haciendo lo mismo, pero poniendo nuestra atención en objetos diferentes, ¿no? La metodología siempre es la misma. El día a día es muy bonito. El día a día es sentirte que estás vivo, ¿no? Es muy movido y es apasionante y es difícil compaginarlo, también lo de decir, la investigación con la docencia cada vez más. En el momento en el que tienes un proyecto financiado por el ministerio, llevas un grupo de investigación, publicas, sigues aún creyendo que publicar en revistas científicas, lo he de decir, no es poner el nombre uno y luego 20 detrás, sino que hay cosas que las haces a cuatro manos. Pues por supuesto, pues se firman con 2 personas, pero a mí ya me cuestan creer estos artículos científicos se los escriben 8 o 9 personas. Entonces, bueno, claro, asumes el riesgo de que aún como autores hay cosas que tenemos que firmarlas solos, evidentemente, y que somos nosotros como nuestra propia voz que se impone, ¿no? Entonces, claro, es muy movido. Entre que escribes y dedicas tiempo, ¿no?, necesitas
Sobre todo esto es importante, escribir es muy difícil hoy en día con el ruido que nos rodea. Necesitas de alguna manera encontrar el vacío, hacer ese vacío para concentrarte en lo que tienes que decir y decirlo de una manera clara, alta, precisa, porque escribir es medir, escribir es sentenciar, ¿no? Entonces, esa capacidad de realizar la síntesis, ¿no? Porque cada escrito que hacemos siempre es una síntesis de todo lo que estamos trabajando en la cabeza, forma parte de ese día a día. Por lo tanto, es un día muy movido porque las clases, la investigación, la coordinación, la gestión es inevitable, pero hay que encontrar ese vacío. Y yo cada vez lo reclamo más, ¿no? En el vacío en el que eres capaz de desconectar el móvil y decir, uy, no, esta no la pillas porque está escribiendo el prólogo de, o está concentrada haciendo esta otra cosa, porque es que sin concentración que es lo más difícil hoy en día, las cosas no salen, Carolina, es imposible. Yo entré por sustitución. Mi primera clase fue porque uno de los maestros que yo tuve, fue el profesor Narcís Irízar, enfermó. Y de un día para otro lo mantuvo en secreto y un día que dijo, no voy a poder dar clases porque estoy enfermo. Entonces hubo que activarse un plan de sustitución inmediata y fue casi quien estaba montando el libro de SERT para la Fundación Joan Miró como becaria. Dijeron, acababa la carrera en aquel momento y tenía una beca del ministerio, dijeron, tienes que empezar a dar Viena, te toca Viena. Y el aprendizaje fue directamente la vida. O sea, plantarte delante en aquella época no había grupos tan reducidos, eran como unas 120 personas, a explicar la Viena de Otto Wagner. Y bueno, y al principio era como algo muy vivencial. Yo explicaba lo que recordaba que me habían explicado mis maestros apenas hacía 4 años. Era inevitable, uno tiene discurso propio cuando con 24 años, 25 empiezas a explicar un temario, ¿no? Y claro, los temarios poco a poco te los vas haciendo tuyos, poco a poco las presentaciones te las vas haciendo tuyas y por lo tanto en esta línea del tiempo claro que hemos ido evolucionando. Al principio fue un aprendizaje por inmersión, ¿no? Y poco a poco se trabaja a través de sedimentación, ¿no? He de decir que de manera también simultánea yo decidí especializarme tanto en impartir las clases del mundo antiguo y clásico hasta el mundo moderno, hasta el mundo contemporáneo. Precisamente porque me di cuenta de que para explicar el mundo contemporáneo sin el mundo antiguo y sin el mundo clásico no había capacidad de comprensión profunda de la realidad arquitectónica. Es decir, aunque parezca lejano, Egipto ayuda a entender a Aldo Rossi en algunas cosas del cementerio de Módena. Y aunque parezca también lejano, comprender el santuario de Delfos, ¿no? Para un estudiante de grado es importante para entender a lo mejor ciertos proyectos de Alvar Aalto o de Louis Kahn. Con lo cual fui de manera indiscriminada alternando la docencia tanto de ese mundo antiguo que comprende desde Egipto hasta el barroco, hasta el mundo moderno que es de la Ilustración hasta nuestros días. Y la docencia, yo siempre lo he puesto encima de la mesa, es una ciencia que no es una historia al uso de la arquitectura. Es un arquitecto que está explicando la historia de la arquitectura para que entendamos nuestro presente. Eso es muy distinto que concatenar unos hechos históricos, ¿no? Unos datos, una acumulación de la información que no genera conocimiento. Nuestro leitmotiv como profesores de una escuela pública de arquitectura es formar esa mirada que hemos ¿no? reseguido a lo largo de esta conversación, sobre todo a propósito de la figura de Rilke, aprender a mirar, ¿no? Ver, aprender a ver, detenerte, mirar, pero mirar, construir esa imagen de manera crítica. Y para ello necesitas acudir a la construcción de ese imaginario crítico en cada una de estas etapas temporales. Para entender a Miralles hay que entender a Miguel Ángel, por supuesto. Para entender a Le Corbusier hay que entender a Miguel Ángel, por supuesto. Y además coincide que la clase de mis estudiantes es Miguel Ángel. O sea, que es como una doble felicidad, porque sé que soy consciente de que les estoy explicando algo que a lo mejor ellos lo están viendo muy lejano, pero en todo momento estoy hablando de mi presente, de un presente no tan lejano como podía ser el de la obra, pues desde Rafael Moneo hasta Enric Miralles, ¿no? O de otros, ¿no? Como James Stirling. Por lo tanto, estoy hablando del presente siempre, estoy hablando de ese momento en el que entro en el aula y a fecha 3 de mayo del 2022 tengo que explicar un Miguel Ángel que forme parte de su tiempo, pero que forme parte también de mi tiempo. Porque si no, no tiene ningún sentido explicar a Miguel Ángel.
Y esa simultaneidad anacrónica de tiempos es lo que hace absolutamente interesante, a lo que nos enfrentamos desde su propia complejidad, ¿no? Lo hace tremendamente interesante, ese temblor. Hay que aspirar a todo, tenemos que aspirar a todo, y seguramente si aspiramos a todo nos quedaremos con una brizna de nada, porque esa es la gran paradoja. Esa es la gran paradoja, Carolina, no hay otra paradoja. Que tenemos que aspirar, mirando atrás, lo que más me ha costado entender, pero no tanto como entender, sino lo que más me ha costado interiorizar como un acto realmente de violencia cultural, es que la arquitectura es evidentemente esa arma de poder, esa arma que construye el imaginario potente de cada época. Eso cuesta de entender. Es un aprendizaje continuo y paulatino. También cuesta de entender qué es un lenguaje y cómo este lenguaje se puede ir deconstruyendo a lo largo del tiempo, y qué significan esas estructuras del lenguaje dentro de las estructuras de poder. Eso es algo también que es complejo, pero que en cuanto lo tienes asimilado y comprendido, puedes aplicar esa estructura, esa metodología, como hemos dicho, a situar la arquitectura siempre en el centro, ¿no? Dentro de esa complejidad. ¿Cuáles son los retos del futuro? Yo creo que es la verdad. Y Manfredo Tafuri, esto es algo que me gustaría que quedara, que no se editara ni se cortara. Manfredo Tafuri siempre decía que aspiramos a la verdad, y que aquello que mueve realmente la labor de cualquier historiador es el corazón, es el trabajo honesto, ¿no? Que realmente cuando somos partícipes de una mínima parte de la verdad, una millonésima parte de la verdad, que es algo que es casi inaccesible hoy en día, ¿no? Cuando nos situamos frente al temblor del tiempo, abriendo cajas en archivos, situando papeles junto a otros papeles, cruzando datos, ¿no? Construyendo imaginarios, preguntándonos por qué esta imagen, por qué este texto, por qué este autor, por qué esta ciudad, por qué esta comunidad, por qué, ¿no? Este dinero fue a parar aquí. Cuando nos hacemos estas preguntas, ¿no? ¿Por qué esta persona ha sido silenciada? ¿Por qué esta otra, ¿no? Ha sido realmente sobrevalorada? Y encontramos la respuesta. Eso es lo que queda, pero cuesta mucho, cuesta muchísimo, muchísimo, pero yo creo que nuestro oficio aspira a que en esa búsqueda del todo nos quedemos con una brizna de verdad que podamos ser capaces de transmitir a la gente y que llegue a la sociedad.